Hace 5 años, Patrick me dejó plantada en el altar. En medio del desamor y la desesperación, fue George quien me rescató del abismo. Le tomó 5 años ganarse el corazón que yo había cerrado con llave, pero en la víspera de nuestra boda, lo oí decir fríamente a alguien. A la mujer que Patrick no quiso, yo la quiero aún menos. Juré que esta vez no permitiría que otro hombre me abandonara. El día de nuestra boda, hace 5 años, mi prometido huyó. Sumida en la desesperación, vagué hasta la azotea. Y fue George quien me salvó. Con el tiempo, nos convertimos en pareja. Justo antes de nuestra boda, descubrí que estaba embarazada. Estaba a punto de contarle la noticia cuando lo escuché decir: Patrick me robó a mi esposa por cortesía, por supuesto que le voy a robar a su prometida. ¿Casarme con ella? Ni pensarlo. A la mujer que Patrick no quiso, yo la quiero aún menos. Patrick, él fue quien me abandonó hace 5 años. No iba a permitir que me dejaran plantada en el altar por segunda vez, así que interrumpí el embarazo y desaparecí de la vida de George. Luego supe que George, siempre tan sereno y recto, había comenzado a vagar de un lugar a otro, buscando por el mundo a su esposa embarazada. Al ver los resultados positivos de embarazo en mi mano, mis sentimientos eran confusos. George y yo siempre habíamos sido cuidadosos. Tener un hijo era algo que planeábamos para más adelante. Pero ya que este bebé había llegado, pensé que quizá el destino se había adelantado. Me calmé y fui a la casa de té de George, que aún no abría, sin alertar a nadie. Me dirigí a su oficina, la puerta estaba entreabierta. Dentro, George no estaba solo. Su primo, Andy Ellis, estaba con él. Estaba por empujar la puerta cuando oí a Andy mencionar un nombre familiar. Hay noticias de Patrick y Mónica Fischer, las fotos están en tu correo. Mi mano se quedó congelada en el aire, mi mente en blanco. Patrick, un nombre que antes era tan familiar y ahora tan ajeno. ¿Por qué el primo de George lo conocía? Una horrible premonición se apoderó de mí. Dentro, George miraba su teléfono con voz fría. No dejaré que esos dos desgraciados se salgan con la suya. Andy suspiró: ¿y qué hay de Angela? Al oír mi nombre, George se burló. Patrick me robó a mi esposa. Yo solo le devuelvo el favor quedándome con su prometida. Ya hice los arreglos, pronto estará embarazada. Él me puso los cuernos, así que me aseguraré de que su prometida termine esperando un hijo mío. Andy, confundido, preguntó: ¿de verdad te vas a casar con ella? ¿Casarme con ella? Ni pensarlo. A la mujer que Patrick no quiso, yo la quiero aún menos. Patrick, el hombre que me abandonó el día de nuestra boda. Así que eso es todo lo que fui, una pieza en la venganza de George contra su exesposa y Patrick. Una oleada de mareo me invadió. A duras penas logré mantenerme en pie y salir de allí. Las palabras de George y Andy no dejaban de resonar en mi mente, llevándome de nuevo 5 años atrás, a Patrick. El hombre que una vez me llevó al borde en la azotea. Patrick y yo fuimos novios de la infancia, pero nuestras personalidades no podían ser más diferentes. Yo era callada, él era salvaje. Yo era sensible, él despreocupado. Y aún así, encajábamos perfectamente. Patrick solía decir que no podía vivir sin mí, que yo era el amor de su vida. Fuimos a la misma universidad, ingresamos al mismo posgrado. Y nos apoyamos mutuamente en una ciudad nueva y desconocida. Eventualmente, regresamos a nuestra ciudad natal, South City, aunque era pequeña. South City era cálida y tranquila, un buen lugar para establecerse con empleos estables. Nuestra relación también se estabilizó. El matrimonio fue el siguiente paso natural. Realmente creía que Patrick y yo tendríamos una felicidad sencilla y duradera, pero el día de nuestra boda, él dejó un vídeo y se fue. En la grabación, dijo que no podía seguir mintiéndose, que no sentía amor romántico por mí, solo afecto fraternal. Dijo que había conocido a su alma gemela durante la maestría, que había intentado seguir adelante, pero no podía olvidarla. Que lo sentía, pero debía elegir su propia felicidad. El vídeo no duraba más de 1 minuto, con solo unas palabras descartó el lazo que habíamos construido durante una década, y luego desapareció. Y yo, como una tonta con el vestido de novia, me quedé allí frente a familiares y amigos, soportando sus miradas atónitas y compasivas. Vivir en un pueblo pequeño tiene ventajas, pero el problema es que los chismes vuelan. Todos están conectados, y cada incidente se convierte en una historia que se repite durante años. Pronto, todos sabían que yo era la mujer cuyo prometido huyó. El día de su boda, había sido humillada públicamente. Sus miradas de lástima, burla y curiosidad casi me destruyen. Incluso mis padres, avergonzados por los rumores, terminaron hospitalizados.
Me obligué a mantenerme firme y fui a cuidarlos. Solo para oír a pacientes cercanos hablando de mi infame boda. Mis padres me guardaban rencor, culpándome por su vergüenza. Me prohibieron salir de casa. Ya no podía soportar tanta presión. Desesperada, caminé hacia la azotea. Y fue allí donde conocí a George. Con solo unas pocas palabras amables e ingeniosas, me alejó del borde. Me llevó al jardín del hospital, al ver a los niños jugar. Y a los pacientes luchando por sus vidas, la voz cálida de George me reconfortó como una brisa primaveral. Después supe que él no era de aquí. Había venido a visitar a un amigo. Poco a poco nos fuimos acercando. Cuando supo que quería dejar South City, fue el único que me apoyó. Finalmente, regresé a la ciudad donde había estudiado, y George resultó trabajar allí también. George no era un hombre de palabras dulces. De hecho, era algo anticuado, como la casa de té que dirigía, tradicional y serena. Su vida era ordenada, estable, como la mía solía ser. No se parecía en nada a Patrick, que anhelaba la emoción y la aventura. George tardó 5 años en entrar poco a poco en mi corazón cerrado. Cuando me propuso matrimonio, realmente creí que había vuelto a encontrar el amor. Pero al final, todo fue una mentira. Solo fui una herramienta en su venganza, contra su exesposa y Patrick. Incluso el niño era parte de esa venganza. Tropecé de regreso a casa, me encerré en mi habitación. Recibí una notificación en el móvil. Era un mensaje de George: esposa, la actualización de hoy, estoy cenando con mi primo. Incluía una foto con Andy en un restaurante privado. Sabía que nunca me había recuperado por completo de ser abandonada en el altar. Por eso siempre me decía dónde estaba. Me prometió que siempre podría encontrarlo. Incluso cuando le dije que no hacía falta, él insistía. Los mismos reportes que antes me conmovían, ahora me daban escalofríos. Después de un largo silencio, respondí a George con un solo emoji. Si no hubiera respondido, quizá me habría llamado. Y en mi estado emocional actual, no podría hablar con él como si todo estuviera bien. Y alguien tan sensible y perceptivo como George definitivamente notaría que algo no andaba bien. Miré mi teléfono durante un rato, luego me levanté de repente y caminé hacia el estudio, la oficina de George en casa. Él siempre había dejado todo abierto para mí, tratando de que bajara la guardia. Por eso accedí a su computadora sin dificultad. Escribí su contraseña e ingresé a su correo. Allí vi las fotos que Andy le había enviado, Patrick y una mujer, sonriendo radiantes. Cada foto tenía una fecha y una ubicación, estaban en la playa, en el desierto, en el Ártico. Durante 5 años, vivieron con intensidad y libertad, en marcado contraste con la cáscara vacía en la que me había convertido. Tras ser abandonada, apreté los puños y comencé a revisar años de correos entre George y su primo. Fue entonces cuando la verdad me golpeó. George y Mónica Fischer también fueron novios de la infancia. Sus familias eran compatibles y estaban comprometidos cuando se graduaron de la universidad. Pero durante la maestría, Mónica conoció a Patrick. 2 almas afines, su atracción fue instantánea, explosiva e irresistible. Pero no podían ser honestos con las personas con las que se suponía iban a casarse. Mónica y George estaban unidos por un compromiso arreglado por sus familias. Ella no podía soportar las consecuencias de romperlo. Patrick y yo veníamos de familias unidas desde hace décadas. Él no quería ser quien destruyera ese lazo. Ninguno quería ser el villano. Así que se entregaron a su romance en secreto, ocultándolo de nosotros. Finalmente, cuando Patrick y yo regresamos a South City, ellos cortaron el contacto. Yo comencé a planear mi boda con Patrick y Mónica registró su matrimonio con George. Pero más tarde no pudieron contener sus deseos, y así, el día de mi boda, Patrick me dejó y se fugó con Mónica. Cuando ya no me quedaban lágrimas que derramar, finalmente me puse de pie derrotada. Borré sin emoción toda evidencia de lo que había visto. Y salí del estudio. Pensé que ya lo había superado, pero ahora el odio llenaba mi pecho de nuevo. Odiaba a Patrick y a Mónica por destruir lo que pudo ser mi felicidad, y odiaba a George, que eligió herirme en nombre de la venganza. Los odiaba a todos. Tomé mi teléfono y llamé a un hospital privado. Quisiera agendar un aborto para mañana. Ya que ese niño no era más que un movimiento calculado en el plan de George, ya que incluso esa vida se había vuelto una herramienta, entonces no tenía razón de existir. No permitiría que ningún hombre me volviera a herir, no 2 veces. Si tragarme el dolor y quedarme callada no bastaba para que se detuvieran, entonces que nos arrastremos todos al infierno. Con ese pensamiento, marqué otro número: necesito que investigues algo para mí. Esa noche, George regresó del trabajo y me rodeó suavemente con sus brazos. Angela,
¿Cómo fue el chequeo hoy? Preguntó con preocupación. Ayer le había dicho que últimamente me sentía mareada y que quería revisarme. No esperaba enterarme de que estaba embarazada, pero no iba a darle el gusto de usar a ese niño para humillarme aún más. Me aparté rígidamente de su abrazo y me froté la frente. Nada grave, solo algo de fatiga. El médico dijo que necesito más descanso. Eso es bueno. Lo siento, debí haber ido contigo, dijo George con ojos llenos de culpa mientras me masajeaba las sienes. Contuve las náuseas que me subían por la garganta y le respondí con evasivas antes de excusarme para ir a la cama, alegando un dolor de cabeza. A la mañana siguiente, después de que George se fue a la casa de té, fui sola al hospital. Todo salió sin problemas. Cuando salí de la clínica privada, con el rostro pálido, ya me había despedido de ese niño. Una mano descansaba suavemente sobre mi abdomen. Bebé, por favor no culpes a mamá. Fuiste concebido con odio y manipulación. Incluso si hubieras nacido, no habrías sido bendecido. Ve en cambio a una familia amable, una con padres que realmente te amen y te valoren. La familia Ellis tenía un negocio grande y próspero. George rara vez hablaba de su familia. Solo conocía a sus padres una vez, brevemente en un restaurante. Me dijo que siempre habían sido así, demasiado ocupados con el trabajo para ocuparse del hogar. Por eso anhelaba casarse, anhelaba calidez. Me prometió que sería un buen esposo, un buen padre, que me amaría para siempre. Yo le creí, ingenuamente. Ahora recordaba algo que una vez dijo una adivina: si una mujer cree en las palabras «te amo», ni siquiera hace falta leerle la fortuna. Está destinada a divorciarse al menos 3 veces. Qué cierto era. Culpa mía por ser tan ingenua. Al mirar atrás, comprendí que la razón por la que George nunca me llevó a su casa probablemente era porque temía que descubriera su matrimonio anterior. Temía que alguien cometiera un desliz y revelara la verdad. En ese entonces, yo lo compadecía, así que nunca insistí en visitar a su familia. Pero ahora las cosas eran distintas. Si quería hacerlo pagar, tenía que conocerlos. Después de tomarme un mes de descanso, alegando dolores de cabeza, le dije a George que el día primero quería visitar a su familia. Se mostró visiblemente sorprendido. Yo, en cambio, interpreté el papel de la prometida dolida. Mis compañeras dicen que es raro que nunca haya conocido a tu familia. Aunque pronto nos vamos a casar, creen que tus padres no me deben querer. George enseguida me aseguró que eso no era verdad. No discutí, solo bajé la cabeza y dejé que las lágrimas cayeran en silencio. Al final, cedió. Por supuesto que lo hizo. Su plan de venganza aún no había terminado, no se arriesgaría a provocarme. Besó mis lágrimas mientras yo me clavaba las uñas en la palma, solo para no vomitar. En la mesa de la cena de los Ellis, sus padres tenían expresiones tensas, claramente dudaban en hablar. Pero al final, se mantuvieron en silencio. Yo ignoré la tensión incómoda y me concentré en comer. Mientras tanto, George me pelaba camarones, me servía sopa y atendía todas mis necesidades, la imagen perfecta de un prometido atento. A veces me preguntaba, ¿alguien puede fingir tan perfectamente? ¿Realmente vale la pena vengar a Mónica y Patrick? Se sacrificó sin descanso, complaciéndome en todo, interpretando el papel del hombre perfecto. Cuando estaba enferma, George se quedaba despierto toda la noche cuidándome. Cuando me sentía deprimida, compraba boletos de avión a última hora. Y me llevaba a la playa para lanzar fuegos artificiales. No importaba lo mezquino de mi humor o mis rabietas, él las aceptaba sin quejarse. Asumía la culpa de todo, sin importar quién tuviera razón. Preparaba con esmero mis comidas favoritas. Aprendía nuevas recetas solo para sorprenderme, incluso plantó fresas en macetas sabiendo perfectamente que quizás nunca dieran fruto. Solo para complacerme, terminábamos cubiertos de barro juntos. Durante 5 años estuvo prácticamente pegado a mi lado. Dedicó tanto tiempo, esfuerzo y dinero, no por amor, sino para herirme, para vengarse de ellos. Fue la primera vez que me di cuenta de que George quizás era profundamente obsesivo, pero nada de eso cambiaría mi plan. Después de la cena, incluso cuando sus padres insinuaban sutilmente que era hora de irnos, no me moví. Quiero ver dónde creciste, le dije a George. ¿Puedes mostrarme? No tuvo más remedio que asentir y llevarme a su dormitorio de la infancia. En la estantería, noté un álbum de fotos y lo tomé. Dentro había imágenes de su niñez. Las fui pasando página por página mientras George intervenía de vez en cuando, recordando las historias detrás de las fotos. Luego sonrió suavemente. Dentro de poco llegarán nuestras fotos de boda. Cuando lo hagan, estaremos sentados en nuestro nuevo hogar, viéndolas juntos. Solo imaginarlo me hace tan feliz.
dijo con voz suave, y la ternura en sus ojos no parecía fingida. Pero todo lo que sentí fue un escalofrío creciente en el corazón. De repente recordé cuando tomamos esas fotos de boda. En aquel entonces, me sentía extrañamente culpable porque ya me había puesto un vestido de novia una vez, ya había pasado por ese proceso. George no lo había hecho, debía de estar lleno de emoción y expectativas, así que intenté ocultar cualquier señal de familiaridad. Cualquier atisbo de impaciencia, actué con timidez y cautela, temiendo arruinarle el ánimo. Recordé que la expresión de George durante la sesión tampoco fue particularmente alegre. Supuse que le molestaba saber que yo ya había vivido todo eso antes. Quizá celos, así que me esforcé aún más por complacerlo. Viéndolo ahora, seguro pensaba en su boda con Mónica. Qué tonta fui, él claramente había notado mi incomodidad y culpa, y aún así no mostró ni una pizca de remordimiento. Simplemente me dejó intentar agradarle, sin una gota de vergüenza. No dije nada, me levanté, devolví el álbum al estante y le dije: «¿Quiero uvas?» «Sí, iré a lavarlas», respondió, besándome la frente con indulgencia antes de salir de la habitación. Ya era bastante tarde cuando salimos de la casa de los Ellis. De camino a casa, George preguntó de repente: «¿Quieres volver a visitar South City?» Lo miré con los ojos apagados, indescifrables. No tenía idea de por qué mencionaba eso ahora, pero instintivamente lo interpreté como algo siniestro. Cuando decidí casarme con George, llamé a mis padres y su reacción me destrozó. Aunque me apoyaban en encontrar el amor de nuevo, no querían otra boda porque les daba vergüenza. Temían que si los parientes del pueblo se enteraban, resurgiera la historia humillante de que me dejaron plantada en el altar. Había tomado años para que se apagaran los rumores, no querían reabrir esa herida. Me dijeron que todo fuera simple, sin ceremonias ni anuncios. De hecho, ni siquiera querían que informara a los familiares. «Espera 7 u 8 años más», dijeron, «cuando todos lo hayan olvidado, entonces compartiremos la noticia». La verdad es que no he vuelto a casa ni una sola vez en los últimos 5 años. Al principio no podía soportar ver los lugares ni a las personas familiares. Más tarde, cuando creí haber superado todo y traté de regresar, mis padres me desanimaron sutilmente. No querían volver a sentirse avergonzados por mi culpa. Para ellos, guardar las apariencias era más importante que cualquier cosa. De niña, incluso una mala nota me valía una paliza. No porque temieran que fracasara en el futuro, sino porque mi fracaso los hacía quedar mal. La única manera de ganar su amor era sobresaliendo, para que pudieran presumirme y sentirse orgullosos. Pero en cuanto los avergonzaba, incluso si yo era la herida, me abandonaban sin dudar. Después de eso, nuestra relación se enfrió. Cuando decidí casarme otra vez, pensé que podría arreglar las cosas, pero su rechazo solo me dejó una nueva herida. Fue entonces cuando perdí toda esperanza. Si no hubiera descubierto lo que George realmente ocultaba, su sugerencia de visitar South City habría parecido un simple intento de reparar mi relación familiar. Pero ahora que lo sabía, no podía evitar pensar lo peor. ¿Quería provocarme a propósito? ¿Verme rechazada por mis padres, burlada por la gente del pueblo, alimentar su retorcido deseo de venganza? No quise pensarlo más. Simplemente me puse fría y dije: «No». Él creyó que me había recordado la indiferencia de mis padres y no insistió. Siempre supe que George no solo manejaba esa casa de té, sus padres tenían una empresa importante y él solía ayudar. Al ser hijo único, eventualmente heredaría el negocio familiar. Un día, fui a la empresa Ellis a buscarlo y vi a alguien que nunca esperé, Mónica. Lucía exactamente igual que en las fotos, radiante y despreocupada, junto a un hombre de mediana edad que no reconocí. Con voz dulce y coqueta, ella dijo: «Papá, no te preocupes, George me amaba tanto, aunque lo haya herido, no puede estar enojado para siempre». Pero el hombre no parecía tan optimista esta vez. «George va en serio, ya saboteó varios de nuestros proyectos, hemos perdido decenas de millones». Mónica se sorprendió, pero pronto se tranquilizó. Quizás solo está desahogándose. Creo que solo hace esto para obligarme a volver, y ya estoy de vuelta, ¿no? Has sido demasiado consentida por tu madre y por mí, la regañó el hombre, hasta te atreviste a fugarte. No quería, pero, ¿quién puede resistirse al amor verdadero? Yo estaba cerca, escuchando su conversación, incapaz de contener una risa fría. Así que eso era, mientras lo llames amor, ¿crees que puedes herir a otros como te dé la gana? Patético. Me di la vuelta y me fui. Luego, esperé deliberadamente 1 hora antes de volver a la empresa Ellis. Cuando la recepcionista me indicó la oficina de George, él estaba visiblemente nervioso. Sabía que acababa de apresurarse a sacar a Mónica y a su padre. Temía que pudiera encontrármelos, aunque probablemente pensaba que no reconocía a Mónica. Él siempre fue precavido, no se arriesgaría a un accidente así. Se calmó rápidamente y me condujo al sofá. «¿Qué haces aquí tan de repente?», preguntó.
¿Tenías miedo de que viniera a hacer una inspección sorpresa? Respondí con un tono medio bromista, medio serio, y su rostro se puso pálido por un segundo, tanto por su compostura. Antes de que pudiera responder, cambié de tema. Tengo hambre. ¿Salimos a comer algo? Claro. Esa noche, en la cama, mis pensamientos volvieron a Mónica. Parecía que George había logrado presionar tanto a ella como a Patrick para que regresaran. Yo también había estado investigando en secreto la empresa de la familia Fischer, y efectivamente, había señales de problemas. Lo que no sabía era si George, como creía Mónica, solo quería que volvieran porque aún sentía algo por ella. O si solo esperaba su regreso para aplastarlos. Más precisamente, si realmente buscaba venganza, eso en realidad me ahorraría el esfuerzo. Podría posponer mi propio plan y mantener mis manos limpias. Justo cuando ese pensamiento cruzó mi mente, George salió de la ducha. El colchón se hundió levemente al sentarse junto a mí, pude oler el aroma familiar de mi gel de baño favorito, y sabía exactamente lo que quería. Abrí los ojos un poco y lo detuve. Nos vamos a casar pronto, y según la tradición, no deberíamos hacer nada íntimo antes de la boda. Si no puedes contenerte, puedo mudarme temporalmente. George se congeló un momento y luego sonrió con impotencia. Creo haber oído algo sobre esa tradición, pero no te vayas, puedo resistir esta prueba. Me besó suavemente en la frente, susurró un «buenas noches» y me abrazó de nuevo. Esta ciudad es tanto inmensa como increíblemente pequeña, porque de alguna manera me topé con Patrick en la calle, iba de la mano con Mónica, y al verme, instintivamente soltó su mano y la apartó. Sorprendida, Mónica siguió su mirada y también me vio, su expresión se volvió algo agria, pero se la tragó y volvió a tomar del brazo a Patrick. Patrick se veía visiblemente incómodo, pero ya que nos habíamos visto, fingir que no era así ya no era una opción. Caminó lentamente hacia mí, y antes de que pudiera decir una palabra, le di una bofetada. ¡Ah!, chilló Mónica. Sin expresión alguna, lo golpeé otra vez mientras seguía atónito. Puse toda mi fuerza en ello, luego me ardía la palma. ¿Cómo te atreves a golpearlo? Mónica dio un paso al frente exigiendo una explicación. Contesté fríamente, apártate o te golpeo a ti también. Mónica titubeó, claramente asustada. Patrick volvió en sí rápidamente y la colocó detrás de él. Ángela, yo soy el que te hizo daño. Si quieres golpear a alguien, golpéame a mí. No culpes a Mónica. Palabras tan nobles y autosacrificadas, por supuesto que no las iba a dejar pasar, así que le di otra bofetada. Mónica finalmente estalló, Ángela, ya basta. Sí, te hicimos daño, pero una bofetada es suficiente, ¿no? ¿Tienes que borrar todo lo que alguna vez tuvimos? ¿Sabes cuánto se ha culpado Patrick todos estos años? Siempre decía que eras una buena mujer. ¿Y así le pagas? ¿Se supone que ahora debo darle las gracias? ¡Qué lágrimas de cocodrilo! Ignoré a la multitud que comenzaba a rodearnos. Y dije fríamente, él me dejó plantada en el altar y se escapó contigo, me dejó sola frente a todos los chismes y humillaciones. Incluso si hoy lo golpeara hasta matarlo, aún no habría pagado lo que me debe. La multitud que nos rodeaba soltó un grito ahogado y los murmullos se convirtieron en cuchicheos en voz alta. Comenzaron a señalar y a mirar fijamente a los dos. Mónica, que nunca había sido humillada tan públicamente, trató de defenderse. El amor verdadero no es un crimen, estábamos realmente enamorados, él no te amaba a ti. Si se hubieran casado, habría sido un desastre. Sus palabras solo provocaron más indignación entre la gente. Miré a Patrick. Si hubieras venido a decirme en la cara que te habías enamorado de otra persona, tal vez al menos te habría reconocido un poco de valor. Pero no, huiste como un cobarde. ¿Alguna vez pensaste en lo que tuve que soportar? Al ver su rostro retorcerse por la vergüenza e incomodidad, solté una risa sarcástica. ¿Ahora no lo aguantas? ¿Tienes idea de cuántas burlas y desprecio han tenido que soportar tus padres estos últimos 5 años por lo que hiciste? Su cabeza se alzó de golpe, su expresión cambió rápidamente de arrepentimiento a tristeza y luego a culpa. Ya no me molesté más con ninguno de los dos. Me di la vuelta y me fui. George volvió temprano ese día. Al verme en el balcón cuidando mis flores, soltó un largo suspiro. Observando mi expresión cuidadosamente, dudó un momento antes de preguntar, «¿Viste a Patrick hoy, verdad?» La noticia de que abofeteé a Patrick en la calle había sido captada a escondidas y subida a internet. El incidente había causado bastante revuelo. Por supuesto, George ya lo sabía. Las identidades de Patrick y Mónica fueron reveladas y estaban siendo duramente criticadas en línea. Pero el tema en tendencia fue eliminado rápidamente. Estaba segura de que había sido George.
Temía que mientras más escarbaran, más cosas saldrían a la luz, incluyendo el hecho de que él había sido el esposo de Mónica. No me importaba, para mí, ellos dos ya estaban socialmente muertos. Asentí con una expresión calmada e indiferente. Él me rodeó con sus brazos por detrás. Ya está bien. No tendrá otra oportunidad de hacerte daño. Sonreí, tú tampoco. Seguí de cerca la situación de la familia Fischer y pronto me di cuenta de que su empresa estaba deteriorándose rápidamente. Parecía que George realmente había decidido actuar. Pronto salió la noticia de que la familia Fischer estaba al borde de la bancarrota. Un día, George y yo fuimos a revisar la decoración del lugar de la boda cuando Mónica apareció de la nada. George, ¿cómo pudiste ser tan cruel? Estás destruyendo a toda nuestra familia. En cuanto me vio, su rostro se congeló. Tú eres su prometida. Eres Angela. George se volvió inmediatamente a la defensiva, me puso detrás de él como si fuera algo precioso. Y llamó a seguridad para que se llevaran a Mónica, pero ella no se fue en silencio. Gritaba histéricamente, George, solo me escapé con Patrick y ahora quieres destruir a toda mi familia. ¿Has olvidado cuánto nos amábamos, lo amable que eras conmigo? Estábamos casados. Mientras se la llevaban a rastras, el rostro de George seguía siendo de hielo. Solo cuando se dio cuenta de que él no cedería, entró en pánico y empezó a suplicar, me equivoqué, está bien. No volveré a huir. Ya regresé, ¿no es suficiente? Estás con la exprometida de Patrick solo para vengarte de mí, ¿verdad? Romperé con él. Podemos volver a estar como antes, sí, pero al final, igual se la llevaron. Observé cómo se llevaban a Mónica en desgracia, su figura desapareciendo de mi vista. Solo entonces volví la mirada hacia George. Estaba completamente alterado. Su rostro pálido como una sábana, respiraba con dificultad, su boca se abría y cerraba como si quisiera hablar pero no encontraba las palabras. Se veía verdaderamente asustado. Después de un largo momento, finalmente logró decir una frase, Angela, déjame explicarte. No es lo que ella dijo, no es así. Mi respuesta fue una bofetada. Su cabeza giró por la fuerza del golpe. Y permaneció en silencio un buen rato. Finalmente dijo en voz baja, golpéame todo lo que quieras, con tal de que ya no estés enojada. Aceptaré lo que sea, solo déjame explicarte. Después de contarte todo, puedes golpearme cuanto quieras. Extendió la mano para tomar la mía, pero yo la aparté. Su expresión se veía dolida. Sus ojos estaban rojos, como si él fuera la víctima. Como si fuera el quien había sido traicionado. Pero no iba a ceder otra vez. No esta vez. Jamás volvería a dejarme engañar por un hombre. Intenté marcharme, pero George bloqueó mi camino. Hizo todo lo posible para llevarme a una habitación de hotel. Me senté rígida en el sofá. Él se arrodilló ante mí y comenzó su actuación. Nunca quise engañarte, Angela, por favor créeme. Cuando te conocí en South City, de verdad no sabía quién eras. Solo sabía que mi esposa se había fugado con otro hombre. Estaba destrozado. Así que fui a South City a ver a un amigo y ahí te conocí. Más tarde, me enamoré de ti. Empecé a cortejarte. No fue hasta hace poco que descubrí que el amante de Mónica era tu exprometido. Parecía atormentado mientras hablaba. Dijo que había luchado con cómo decírmelo. Tenía miedo de que malinterpretara, así que decidió ocultarlo. Pero créeme, no tengo ningún sentimiento por Mónica. Cuando se fue, firmó los papeles del divorcio. Estamos oficialmente divorciados. Te amo. De verdad, solo te amo a ti. Finalmente terminó su explicación, pero yo no reaccioné en absoluto. Lo miré y pregunté, entonces, ¿por qué no me dijiste que estabas divorciado? Su expresión se volvió incómoda por un momento. Lo siento. Me daba vergüenza, me sentía inseguro y no me atrevía a mencionarlo. Por eso lo oculté. No dije que le creyera, ni tampoco me enojé. Eso puso a George aún más nervioso. Era la primera vez que lo veía tan alterado. Ya no era el hombre frío y calculador que yo conocía. Este era el verdadero George, desenmascarado y en pánico. Tenía miedo de que cancelara la boda. Después de todo, yo aún no estaba embarazada. Aún no había completado su venganza contra Patrick. Y al pensar en ese hijo que ya había dejado ir, mi corazón se endureció aún más. Necesito tiempo para pensar. Está bien. Tómate todo el tiempo que necesites. Solo por favor no me dejes, Angela. Decidimos vivir separados por un tiempo. Al principio yo pensaba mudarme, pero George insistió en que me quedara. El apartamento fue un regalo de cumpleaños,
estaba a mi nombre. Si alguien tenía que irse, dijo él, sería él. No discutí. Él seguía enviándome mensajes todos los días. Yo nunca respondía. Una tarde, al volver del trabajo, Patrick me interceptó. Su expresión estaba llena de preocupación. Angela, escuché lo que pasó entre tú y George. Lo siento. No quise arrastrarte en esto. Así que Mónica debía habérselo contado. Me miró con sinceridad y dijo que había regresado a South City, se arrodilló ante sus padres para disculparse. Y también pidió perdón a mis padres. Pero, ¿qué tenía que ver eso conmigo ahora? Me miró con dolor en los ojos. Lo siento. Sé que has sufrido todos estos años. Estos últimos 5 años fueron como una utopía. Los usé para huir de todo. Pero la verdad es, siempre supe que Mónica y yo no duraríamos. No somos personas estables. Incluso después de 5 años, aún no nos hemos casado. Así que esos años también fueron una prueba para ellos. Y el primer desafío real que enfrentaron casi destruyó lo que creían indestructible. Cuando Internet se volvió contra ellos, Mónica se derrumbó por completo. Gritó, lloró, exigía saber qué hacer. Y sin el apoyo económico de la familia Fischer, los dos empezaron a tener dificultades. El estrés de los asuntos triviales se acumuló. Patrick poco a poco comenzó a impacientarse. Fue entonces cuando finalmente se dio cuenta de que Mónica era solo una niña mimada, que nunca maduraría. Siempre necesitaba que alguien la cuidara, la amara, le cediera todo. Incluso después de perder todo su dinero, aún exigía comidas refinadas, artículos de lujo y sirvientes, pero ahora Patrick tenía la carga de buscar trabajo, no le quedaban energías para consentirla. Comenzaron a pelear, su relación era frágil, a veces durante las discusiones se lanzaban palabras crueles. Decían que su amor no tenía sentido, que solo eran aventuras ocasionales, que una vez se acostaron juntos. Tras contar todo esto, Patrick me miró con esos mismos ojos de antaño. Angela, lo siento, me arrepiento de todo, ¿puedes darme otra oportunidad? No creo que haya nadie más adecuado el uno para el otro que nosotros. Me quedé congelada por un segundo y luego estallé en carcajadas. ¿Qué tan descarado podía ser un hombre? Era ridículo. Patrick parecía confundido al verme reír, sin saber que había dicho mal. Cuando finalmente me detuve, me sequé las lágrimas de los ojos, luego lo abofeteé de nuevo. Claramente necesitas despertar. Él volvió a extender la mano, tratando de hablar, pero en ese momento, George y Mónica aparecieron al mismo tiempo. Mónica claramente había escuchado la confesión de Patrick. Se lanzó contra él, golpeando su pecho. ¿Todavía no has olvidado a esa mujer? Renuncié a todo por ti, ¿cómo pudiste tratarme así? Ya no era la mujer despreocupada de las fotos. Solo quedaba un desastre loco y roto. George me tiró hacia atrás, protegiéndome, y explicó rápidamente, me encontré con Mónica por casualidad. No planeamos encontrarnos. Patrick trataba de esquivar los golpes de Mónica, mientras me miraba con incredulidad. ¿Sigues con George? Es peligroso, Angela. No puedes confiar en él. George se paró frente a mí como una muralla. Con los ojos oscuros y amenazantes, miró a Patrick como si quisiera destrozarlo. Lo que pase entre Angela y yo no es asunto tuyo. No solo no vamos a romper, nos vamos a casar y viviremos felizmente. Para el resto de nuestras vidas. Sus palabras dejaron a Patrick atónito, incluso Mónica se congeló. Tú, George, ¿realmente amas a Angela? ¿Cómo es eso posible? Por supuesto que la amo desde el principio. Entre nosotros no hay engaños. Pueden dejar de intentar separarnos. Detrás de él, no pude evitar soltar una risa fría y amarga. Patrick y Mónica fueron escoltados fuera. George regresó a casa una vez más. Rara vez lo había visto tan desesperado y necesitado. Me irritaba, pero estaba demasiado cansada para discutir, así que lo dejé entrar. Me senté en el sofá, exhausta, sin ganas de hablar. Él se agachó frente a mí, tomó mi mano con suavidad. Angela, por favor créeme, ya no siento nada por Mónica. La obligué a volver solo para que presenciara la caída de la familia Fischer con sus propios ojos. No respondí a su explicación. Al ver que no estaba enojada, preguntó con cautela, prometo no volver a ver a Mónica. ¿Podrías tú también dejar de ver a Patrick? Finalmente levanté la mirada para encontrarme con la suya. Parecía un poco avergonzado. Ustedes crecieron juntos, se conocen muy bien. Me da miedo que esta vez te ablandes con él. No pude evitar reír. ¿Estaba demasiado celoso? ¡Qué ridículo!
¿Se había metido demasiado en su papel? Lo miré fijamente. No te preocupes. No me hablando con personas que me han hecho daño. George se puso tenso, sus ojos culpables evitaban los míos. Últimamente me había estado vigilando de cerca, probablemente desde que aparecieron Mónica y Patrick, empezó a sentirse amenazado. Temía que descubriera sus planes. Pero no importaba cuánto me vigilara, Patrick aún logró aparecer ante mí. Angela, deja a George. No te castigues solo por vengarte de mí. Hablaba con tanta culpa y angustia. Como si lo hiciera todo por mi bien. Al ver que no reaccionaba, añadió, George no es el caballero calmado que crees que es. Es un demonio. Patrick se agitaba más, su furia hervía con pánico. Me di cuenta de que George había atacado con precisión brutal. Presionó la empresa de la familia Fischer, obligando a Mónica y Patrick a regresar. Pero no se detuvo allí, siguió presionando. Los empujó al borde de la bancarrota. Incluso explotó vacíos legales, tendiendo trampas mientras estaban en crisis. Ahora la familia Fischer no solo estaba en bancarrota, también enfrentaba demandas. Mónica y su padre ya habían sido arrestados. Peor aún, Mónica una vez le entregó a Patrick un montón de documentos para firmar. Dijo que era una inversión que podía salvar a la familia. En ese entonces, su relación aún era buena, así que él firmó. Ahora, por culpa de esos documentos, Patrick estaba implicado en un gran delito financiero. Y podría ir a prisión. He sido arruinado por Mónica y George, esos monstruos malvados, escupió, temblando de rabia. Al escucharlo maldecir, solo sentí lo irónico de todo. Una vez abandonó a su prometida de la infancia y a sus padres ancianos para fugarse con Mónica. Y ahora, al hablar de ella, estaba lleno de odio. Pero, ¿acaso fue Mónica quien lo ató y lo obligó a huir? Tras desahogarse, Patrick se acercó ansioso. Angela, los dos fuimos engañados por Mónica y George. Ese estilo de vida lujoso nunca fue para nosotros. Siempre estuvimos destinados a estar juntos. Una vez que aclare este caso, volvamos juntos a nuestro pueblo natal, ¿sí? Disfrutó 5 años de lujo con Mónica, y ahora decía que esa vida no le convenía. No pude evitar burlarme. Apuesto a que no te contuviste al gastar el dinero de Mónica, ¿verdad? Pensé que al menos tenías algo de dignidad. Su rostro se puso pálido, visiblemente conmocionado, pero no tuvo oportunidad de decir nada más. George ya venía caminando hacia nosotros. Me protegió colocándome detrás de él, y mirando desde lo alto a Patrick, declaró, Patrick, puedes hacerle compañía a Mónica en prisión. Apenas dijo eso, aparecieron varios oficiales y arrestaron al aterrorizado Patrick. Poco después, lo vi en las noticias. La familia Fischer estaba siendo investigada por delitos financieros. George dijo que Mónica, Patrick y el padre de Mónica probablemente enfrentarían más de 10 años de prisión. Se lo notaba visiblemente aliviado, casi alegre. Tal vez porque ya nadie podía interferir con sus planes. Faltaban solo 2 días para nuestra boda. Estábamos sentados en el columpio de abajo, mientras un grupo de niños jugaba cerca. Su mirada se suavizó gradualmente. Angela, dentro de unos años, nuestro hijo podría ser tan grande también, dijo con el rostro lleno de anhelo. Pero yo no podía dejar de pensar en aquel día, en la oficina, su voz fría y despiadada al hablar con su primo. La manera en que había calculado usando a ese niño, George siguió pintando cuadros de un futuro hermoso. Solo después de un rato notó finalmente mi silencio. Angela, ¿qué pasa? ¿Te sientes mal?, preguntó preocupado. Lo miré en silencio, entonces en la distancia se oyó una sirena de policía, entre los susurros conmocionados de quienes nos rodeaban. George fue detenido. ¿Por qué me arrestan? ¿Qué crimen cometí? Intentó llamar a su abogado mientras me consolaba, temeroso de que pudiera asustarme, pero entonces llegaron las frías palabras del oficial que lo dejaron sin habla. George, estás bajo investigación por soborno y delitos económicos, por favor, acompáñanos. Se quedó paralizado, instintivamente se volvió a mirarme. Ninguno de los dos dijo una palabra. Mientras se lo llevaban, George se quebró en lágrimas, ya no era el hombre sereno que solía ser. Cayó de rodillas, con el rostro surcado de lágrimas, hablando incoherentemente dijo que en ese entonces había sido consumido por el odio y solo quería venganza. Pero Mónica y Patrick habían desaparecido sin dejar rastro, dejándolo sin donde descargar su furia. Finalmente vino por mí. Luego pasó 5 años conquistándome. Durante ese tiempo también trabajó incansablemente para expandir su empresa. Hasta que fue lo suficientemente poderoso para desafiar a la familia Fischer, insistió, solo dije esas cosas a mi primo por despecho. Renuncié a la venganza hace mucho tiempo, ya me había enamorado de ti, solo que no me atrevía a admitirlo.
trató desesperadamente de explicar. Especialmente después de enviar a Mónica y Patrick a prisión, me di cuenta de que no era tan feliz como creía. No había verdadera satisfacción en la venganza, todo lo que podía pensar eras tú. Soñaba con nuestra boda, nuestra futura familia y nuestro hijo. Entonces, pensando en el niño, de repente se volvió frenético y se levantó. Ángela, me mentiste, ¿verdad? Solo estabas tratando de castigarme, ¿no? No te deshiciste realmente del bebé, ¿o sí? Fue como si hubiera encontrado un salvavidas. Ángela, probablemente me sentenciarán a 5 años, me arrepentiré, espiaré. Y cuando salga, podremos empezar de nuevo, ¿vale? Los tres juntos para siempre, mirando la locura en sus ojos. Solté una risa fría. Nunca habrá un para siempre para nosotros, y mientras sus llantos resonaban detrás de mí. Me alejé. Más tarde vendí mi casa y solicité un programa de doctorado en el extranjero. Luego emprendí un viaje alrededor del mundo. Años después, mientras viajaba con algunos amigos de senderismo, vi una foto de George en el teléfono de alguien. Resultó que mi amiga lo había conocido por casualidad. Solo 2 extraños cruzándose. George ya había sido liberado de prisión, no volvió al mundo de los negocios. En cambio, se convirtió en un vagabundo, viajando por todo el mundo, incluso en los lugares más peligrosos y desolados había rastros de él. Mi amiga recordó que parecía perdido, como si no tuviera deseos terrenales. Dijo que estaba buscando a alguien. Aparentemente, su esposa e hijo, cometió un error cuando era joven y los perdió, lo lamentaba profundamente. Una vez, cuando acampábamos en una selva tropical, se quedó despierto toda la noche, mirando una foto con lágrimas en los ojos. Creo que era una foto de boda. Escuché en silencio sin sentir nada, recordando todo lo que había pasado. Me di cuenta de que finalmente podía enfrentarlo con paz. El mundo es tan vasto. ¿Por qué debería dejar que el amor o la falta de amor de un hombre me definiera? Hay tantas cosas que puedo amar. Empaqué mis cosas y me volví hacia mi amiga con una sonrisa. Vámonos, todavía tenemos que ver la aurora. Solo mencionar la aurora hizo que todos se iluminaran de emoción. Así que recogimos nuestras cosas y seguimos adelante, hacia la belleza que nos esperaba.